Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. Sugerencia o pedido, escribinos ya. Todas esas palabras. Saca ese melómano dentro tuyo. Esta primavera 2024, el rock suena muy bien. WhatsApp 2966 51 60 51. Pajarito, 7 minutos pasan de las 2 de la tarde en este jueves 17 de octubre, señores, de pie, de 2024, Día de la Lealtad, más leal que el Brian no vamos a conseguir. Arranca Fuera de Contexto. Selección musical puesta en el aire, Brian Álvarez. La producción general y co-conducción a cargo del señor Sandro Batman Díaz. Y en el Día de la Lealtad, aquí está mi querida compañera Claudia Rataro. Después la voy a saludar primero porque me olvido. Correligionaria. Claudia espere, Claudia Rataro. ¿Qué? Hay streaming. Y si hay streaming, está el compañero Julián Quirós. Es Julián. Yo le digo compañero, medio joda, medio en serio, ¿no? Nuestro compañero de laburo está acá, Julián Emilio Quirós. Ahora sí. Claudia busca pleito. La busca pleito, la correligionaria. ¿Cómo le va en este día de la lealtad? Tiremos papelito. Muy bien, vengo del Recordemos consejo. al general Juan Domingo Perón hoy en el día de la lealtad. ¿Qué tanto? Vengo del consejo, Ahí hablando va. de lealtad. Hablando de lealtad, dice. Sí. Vino enojada, le No, veo. no, Vino medio despeinada. toca. Mejor no hablar de eso, pasemos a otro tema. Ahí va. No, vengo del consejo deliberante. Hubo sesión hoy, claro, sesión hoy hoy, jueves. cortita como patada de chancho. Chancho, sí. ¿Qué pasó? ¿Hubo alguna novedad No hubo nada. interesante? No, hubo poco. Pedido de informe, alguna poca, boludez de sí, esa. como siempre. Sí, poca sí. concurrencia hubo hoy de concejales sí, y había, bueno, Estarían en el acto ahí en San Martín y Sí, Perón, igual supongo. la concejal Camus hoy por primera vez en el año, porque es la primera vez que no concurre, se excusó de ir y la concejal Tovares también. No estuvieron. No estuvieron hoy. Pero
Y bueno, y el concejal Chávez igual se retiró en un mommomento para participar del acto y al toque volvió. Hubo un Claro. acto y 11:30 de la mañana. Sí, se hizo la presentación de la Guardia Urbana. Creo que Sí, tenemos sí, también sí, algunas sí. declaraciones ahí. Muy interesante lo de la Guardia Urbana. A partir de ahora se va a poner en funcionamiento. Sí. Sobre todo, ¿para qué? Para llevar adelante todo lo que tiene que ver con el centro de monitoreo, ¿no? Sí, Me parece que sí. ese es el rol fundamental que va a tener la... Igual, a mí me parece que es una iniciativa interesante el tema de la Guardia Urbana, más allá que algunos encanta digan, a mí. que no tienen que ser, que la gente entienda que no es la policía. No es la policía. Pero que está para ayudarte cuando en caso de una emergencia en tu casa, un nene atorado, alguien descompensado, algún problema con un vecino. Para todas esas cuestiones, la Guardia Urbana está preparada, Sí, digamos. y como para poder guiarte y de última Sí. derivar a donde corresponda. Exacto. cuando ellos no tienen competencia sobre el tema. Esperemos que eso funcione muy bien. Porque... Hoy estaba escuchando, creo que estaban hablando en algún lado sobre el tema de, tiene las herramientas, puede hacerlo, va a poder tomar Pero se viene preparando hace meses. Claro, porque el claro, anuncio pero fue hace rato, herramientas en cuanto a la facultad, ¿no? Porque Claro. si hay cosas que vos podés hacer, cosas que no. Por ejemplo, Claro. vos no podés ejercer el poder de policía, como bien Exacto. decíamos recién, porque no es un poder que No. esté dentro de tu Pero esto competencia. lo aclararon en más de una nota que hemos muchas hecho. veces lo han Muchas dicho. Pero, sí. por ejemplo, vos decís, bueno, ¿y qué Esperemos que pasa? no se les vaya la mano como algunos Sí. muchachos de algunas operativas de tránsito que piensan que, Claro, que te pueden sí. detener, que te pueden perseguir, que te pueden, Sí, no sé, que son del maltratar. GOE, claro. Que son la No, la en este brigada caso, anti- o por ahí vos antimotines. decís, ¿qué pasa si ves a un vecino que yo veo que están en mi baldío enfrente están descargando un camión con basura, me están haciendo un mini basural y yo llamo a la Guardia Urbana? Claro. ¿Y qué va a hacer la Guardia Urbana? ¿Puede hacerles algo? Y No, les puede mirá, advertir, les va a les decir, les va a advertir, una multa, no les sé, puede hacer una no, multa, pero les les puede va a advertir y va a llamar a los inspectores de saneamiento que sí son la autoridad para hacerle una multa. Pero claro, por ejemplo, pero porque en hoy el hablaban... principio van a tratar de mediar entre esos vecinos para que no o pase sea, eso. o tenés 2 minutos como para levantar todo lo que bajaste, si no, te vamos a llamar al coso y ya te tengo tus datos y te vamos a meter una multa. Claro. Por ejemplo, y van a venir los que te van a meter la multa. Claro. Vos viene la Guardia Urbana y vos estás, por ejemplo, estacionado y en tu entrada de vehículo te obstruyeron. Sí. Bueno, la Guardia Urbana no le va a hacer la multa, porque no puede, no está facultado No, para pero eso, puede llamar pero va a tránsito. llamar a tránsito en el momento y van a venir. Por ejemplo, ¿no? Esas son algunas sí. de las cosas. Aparte de que la presencia ya dando vueltas y todo eso, desalienta, me parece también a un montón de cosas. Está bien. Ves que dice, están entrando a robar a mi vecino. ¿Qué va a hacer la Guardia Urbana? No va a ir a agarrar al caco. Va a llamar por teléfono al 911 y le va a decir, estamos acá afuera de tal domicilio, hay una persona dentro que aparentemente estaría robando. Y tiene otro peso o tiene otra, digamos, interacción, digamos, con la policía que va a ayudar. Así que a mí me encanta la idea de la Guardia Urbana, ojalá que funcione, porque bueno, la idea está buena, pero a veces después en la práctica lleva tiempo. Y bueno, es un la gente, proceso. los vecinos se van a tener que acostumbrar a la Y se van a presencia tener de que la Guardia acostumbrar, Urbana, claro. que está debidamente identificada. Claro, Sí. Cari habló de los uniformes, vos creo que estabas hablando del tema de los uniformes y demás. Lo Sí. cargaste a Nica, le dijiste que había traído Nica se pidió ya el pase. había traído Nica medio pidió el pase traje. Me contaron ahí, yo viste que somos compañeros con Nica, No me digas. somos compañeros en la Muni. Y a mí me pasaron el dato que No Nica me digas. se estaría gestionando el pase a la Guardia Urbana. Yo no le voy a permitir que ustedes se metan con gente de mi equipo de trabajo y lo bolaceen de esta manera. A la Porque yo sí lo puedo hacer. División Palermo. Bueno, Va a pero ser. pasa que encima Nica hoy vino con una chomba azul, igualito el azul. Entonces, el programa en un momento se llamó La Guardia Urbana Y de él Nica. va a ser el División Palermo. División Fátima va a ser el... División Claro. Fátima, eso va a ser tal Ahí va, cual. ahí va. División Fátima, de la jurisdicción del SIC 5, del CEDIN 5. Así que no, a mí me entusiasma. Lo que pasa es que bueno, vamos a tener que tener paciencia también, yo creo que... Sí, claro, ¿viste? hasta que comience a hasta funcionar. que arranque esté aceitado. y hasta que le agarre la vuelta, ¿viste? Porque yo pienso que mirá, fíjate que la policía no sabía que no podía entrar a una universidad, imagínate, Claro, la Guardia claro. Urbana también va a tener sus Sí, algún bemol va a nos va a hacer, aparecer. sí, Claudia. nos van a hacer renegar con algo a los vecinos seguro, pero bueno, y acá que les es gusta. un proceso. Y acá que hay- para quejarnos... Hay puteadores profesionales todo el día. Sí, aparte en para las redes, en todos quejarnos acá lados, tenemos siempre millones de posibilidades de quejarnos de todo. de cualquier Y cosa. tenemos Así como que un talento, ¿cuál es nuestro es don? innato, Claudia, Quejarnos. eso. Y a veces con razón, a veces le ponemos color,
Pero bueno, seguro que de algo nos vamos a quejar. Pero la idea y el concepto está re buena. Bueno, vamos a poner una ficha y vamos a esperar. Siempre nos quejamos de la inseguridad, así que bueno, démosle una bienvenida por lo menos. Sí, no se me hubiera ocurrido a mí jamás en la vida, se me hubiera ocurrido que íbamos a tener una guardia urbana. Claro. Bueno, ahora lo tenemos. La vamos a tener. Ahí está. ¿Y vos qué opinás? 51 60 51, mandate un mensajito de texto, lo leemos al aire. Mensaje de texto, sí. Mensaje de voz, lo que vos quieras. 51 60 51, te actualizo los datos del tiempo de la hora 13. 16 grados la actual en la capital de la provincia, humedad 40%, presión 1002.8 hectopascales, viento del sudoeste a 20 kilómetros, la visibilidad es buena. Para hoy están previstas la actual 16 de máxima por la tarde, probabilidad de alguna llovizna aislada por la noche, idéntico, lluvias aisladas para hoy jueves, en este lindo día que tenemos en la capital de la provincia de Santa Cruz. ¿Viste que volvemos enseguida? ¿Ya nos vamos a un corte? No. No, porque después nos dicen de se todo. Mete después nos ponen sobrenombres y cosas así. Bueno, ayer estábamos hablando. Son los de la mañana. Sí, son los de la mañana. Nosotros nos dedicamos a informar. Ahora no está más Fernando no, a la mañana, así que ahora todo lo que venga de la mañana, que caiga así para abajo, que derrame, digamos, culpa de que está acá. Porque es el que está a cargo, digamos, de toda la mesa. Bueno, nos vamos a poner en ese plan. La mesa de operaciones. Claro. Nos vamos a poner en ese plan. Así le voy a empezar a tirar clavos en el camino. Con de todo. Miguelitos. Con de todo nos vamos a tirar. Ya te aviso. Bueno, hablando de todo un poco, ayer estábamos hablando del estado de Jorge Lanata. Está complicado Jorge Lanata. Pero qué quilombo, ¿qué? Ahora, es legal, Claudia. Sí, ahora. Cuénteme todo el puterío y si usted lo debe saber completo. Ahora te cuento, me lo manda un oyente. Me dijo, ¿viste? Recordando que yo ayer estaba hablando del tema, me manda, me dice, mirá, ¿viste? Parece una película de terror. Dice, está como a la previa de Halloween esto. Mamá. A ver. Dice, el durísimo contraataque judicial de Sarah Stuart Brown contra Elba Marcovecchio. ¿Se acuerdan quién es Sarah Stuart Brown, no? Sí. Es la mamá de la segunda hija, la que le dicen Kiwi. Sí. La mamá de la segunda hija de Jorge Lanata, y es quien le hizo la donación cruzada del riñón. No es que se lo dona directamente a él, sino que hacen lo que se llama donación cruzada. Sí. Bueno, Sara dijo, a través de sus redes sociales, quería contarles algo. Dijo, así como al pasar. Dijo que tiene un poder recíproco firmado por Jorge Lanata, que lo hicieron hace mucho tiempo, y que ahora, como se están dando las cosas, decidió ejecutarlo para torcer la voluntad de la actual esposa. Claro. Y cuenta. Porque acá hay, a ver, más allá del estado de salud de Jorge Lanata, se habla de que Marcovecchio se quiere quedar con todo el paquete que tiene Lanata, digamos. Y no es que Lanata no tiene plata, que es pobre, que es indigente y demás. Tiene, sí, claro. Impresionante. Es un montón. Eso es lo que dicen, bueno, lo que dicen las hijas, como exceden al poder que tiene. Eso es lo que, bueno, es una pelea medio como lógica que puede haber. Lo que dice Kiwi, Sarah Stuart Brown, es que con Lanata tenemos un poder recíproco, el más amplio que pueda existir, que incluye la facultad de revocar otros poderes, en especial con cláusulas de irrevocabilidad o inextinguibles para el caso de incapacidad o fallecimiento de alguno de los dos. Lo mismo sería si le pasara a ella, ¿no? Sí. Así dice expresamente el poder. Nos la otorgamos mutuamente y lo mantuvimos vigente por la confianza que siempre nos tuvimos y tenemos en la actualidad. Sí. Ahora decidí usarlo ejerciendo la facultad de revocar un poder en particular, porque ese poder que revoqué se estaba usando para hacer cosas que Lanata jamás hubiera hecho. Contra personas a las que nunca hubiera perjudicado, por lo que lo dejé sin efecto legal, dijo ella, y reafirmó: tengo la certeza que Lanata no estaría de acuerdo con que la gente que lo acompañó fiel y amorosamente por más de 20 años y que ya son parte de su familia se queden sin cobrar su sueldo, como pasó en el caso del chofer. Incluso, aunque una ley se lo permita, Lanata no piensa ni actuó jamás de esa forma. Y ella, bueno, recuerda que lo conoce desde hace 28 años y que de esos 28 años, 19 pasaron juntos. Dice, construimos una relación de mucho amor, respeto y confianza que se extendió más allá de la separación, acompañando las decisiones de cada uno. Y dijo que él es un hombre fiel y valiente en sus convicciones, que siempre protegió y defendió a sus hijas y no permitiría jamás que alguien les haga daño.
Así que dice, bueno, teniendo este poder mutuo y sabiendo que él haría lo mismo que yo en una situación como esta, no puedo hacerme la distraída. Me sentí obligada por las circunstancias a intervenir. Lo hice todo en regla con la intervención de un escribano e informándose a la justicia de manera inmediata. Así que ya está, listo, se acabó la discusión. Fin del comunicado. Ahí está. Pero ¿existe eso que alguien Sí. le otorgue un poder Sí. que después quede por sobre cualquier otra cuestión? Y claro, porque es anterior, entiendo yo, ¿no? A lo que Y, sucede y- después. y es más grande, es más amplio. Claro. ¿Pero y qué abarca? Es como Todo lo que tiene que ver con la omnipotencia vida, para Stuart Brown por En el caso sobre- de que vos no puedas decidir. ¿Y eso que lo vale un escribano? Claro, sí. O sea, vos llenás tu poder Pero ahí. en el caso de que vos no puedas decidir, le cedes a otro la facultad de que decida por vos. En cualquier circunstancia y de cualquier forma. ¿Te puedo firmar ese poder? ¿O se lo firmo a alguno de ustedes? Bueno, Mm. no somos muy buenos para tomar decisiones, igual. No, no sé. igual Yo que vos, Te ¿viste? estás regando todo, tu capital, Bueno, tu vida, pero- todo. Yo que vos lo pienso. vos Jugado por confías. jugar una moneda al aire. Claro. Esa es la confianza, ¿viste? Pero bueno, esa es la confianza de que Claro. vos sabés que se lo das a una persona que vos sabés que jamás haría Pero nada nunca que había te escuchado de perjudique. Sí. Y bueno, y es un poder amplio que abarca absolutamente todos los aspectos de la vida de la persona. ¿Le En el otorgarían caso, ese poder a alguien? yo, a mi mamá, O yo sea a alguien, no sé si Sin que lo dudarlo, mencionaras. lo dijo, pero claramente ponerle que tenga, mira, ni Dios lo quiera nunca, ¿no? Pero que tengas un grave accidente en la ruta y que es impedido de decidir sobre tu cuerpo, sobre tu persona, sobre tus bienes, sobre todo lo que vos tengas, bienes materiales, inmateriales, lo que sea. sí. Bueno, alguien, si hay alguien mucho más rápido, mucho más vivo, se va a quedar con todo eso. Sí, pero Se hace para prevenir también ese tipo de claro, cuestiones. y porque ¿no? aparte nunca haría nada que te vaya a perjudique, que te vaya a perjudicar, perjudicar para obtener una ventaja. No sé, yo Pero lo que pasa es que eso al momento de firmarlo uno puede entender como con los que se casan y después de no sé tantos bueno, años. pero ya- sí, Bueno, pero ellos están separados, las tienen cosas una cambian. hija de 19 Claro, sí, años, sí, pero claro. viste que en realidad el matrimonio, uno se casa con alguien, a veces uno, bueno, te casás enamorado, toda la historia, pero vos no sabés qué va a pasar con eso. Vos le das a un poder, una persona que realmente estás totalmente convencido. Yo se lo daría a mi mamá o a Romina, mira lo que te digo. Sí, ahí va. Pero después, viste, es como algo muy Sí. grande. Y aparte, bueno, abarca todo. Y en el caso del poder que le otorgó a Elba Marcovecchio, tenía que ver con algo más acotado. Que podía decidir sobre sus circunstancias médicas y como la administración de lo chiquito, de las cosas así cotidianas caja y demás. chica. Y la otra es una cosa Eso, mucho más usted, amplia. Usted que está estudiando esto, le voy a preguntar porque ya me No, y entró no me la duda. pregunte cosas que excedan No, mi- pero no sé, por ahí lo sabéis, yo no lo sé. Viste que a veces hay personas que nombran albaceas también. ¿Es algo parecido o es más No, o esta es es otra superior cosa. a No, esta no, esta es otra instancia? cosa. Claro, esto es otra cosa. Sí, Ok. sí, sí, sí. Le sí. pregunto porque me acuerdo de Pero- esa palabra. Pero me acuerdo de esa bueno, palabra, y uno, sí. por ejemplo, cuando uno deja a una persona, yo dejo un beneficiario un seguro de vida, vos no le dejás un seguro de vida a cualquier persona, ¿verdad? O sea, no se lo dejás a uno que vos sabés que está esperando que te muera para cobrar la plata, me imagino. Yo, o sea, pienso eso, ¿no? Sí, claro. Vos se lo dejás, vos fíjate lo que pasa en Estados Unidos, se viven matando por los seguros de vida. Sí. O sea, tienen otra mentalidad, ¿no? De Nosotros hecho, por acá, eso también la cuestión de las herencias no es igual que acá. no es igual que acá. Acá O sea- tenés herederos forzosos y está más protegida, digamos, la institución de la familia. Claro. Pero bueno, también da pie a eso. En Estados Bueno, Unidos, en ¿no? Estados Unidos es se va a la tremendo. mitad, se queda a la mitad del Estado, creo. Sí, bueno, pero es tremendo la cantidad de asesinatos que han ocurrido por esa cuestión. Por las justamente la herencias, claro. Es decir, trata de disfrazar los accidentes para que cobremos la herencia. Sí, igual podés Bueno, dejar... el famoso Sí. caso de acá, ¿no? Eh, De Maillo. Bueno. Sí, ahí tenés, mira. Claro. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, vos podés dejar a tus hijos sin nada. Acá no. Claro. Acá tenés herederos forzosos. Acá no te puedes hacer el Claro. eso. ¿Viste? Claro. ¿Viste? Entonces es diferente. Así Bueno, le dijo un juez ¿Cuándo te puede hacer el leso? claro, así dijo la sentencia judicial. Dijo, prohíbase hacerse el leso. Dijo. Pero bueno, así la cuestión con el caso de la nata. Y Stuart Brown, una y Marcovecchio la otra. Sí. Marcovecchio. Ninguna Ramírez, Ulloa. Ningún Gómez, nada. Claro. Ningún Pereira. Marcovecchio es de origen humilde, ¿eh? La Mira. doctora Elvita.
Sí, ella, bueno, cuenta en su historia, ella es de origen humilde. No es así de clase acomodada, una señora remadora es. Sí, bueno, La señora pero Marco ahora Vecchio. la está remando Y ahora, mucho. y bueno, le agarró la vuelta al remo. Claro. Ahora tiene los brazos como Popeye. Claro, Claro. escúchame, la vení remando dulce de leche. De repente Claro. se te cruza una lancha y te dice, vení. Y bueno, yo voy, dijo. No me Y la, se fue. no me la conté. No, No me la sé, conté. ¿qué querés que te diga? Parece que, bueno, a mí, por ejemplo, esa imagen de que está guardando la lapicera, Sí. es fea esa imagen, che, ¿eh? No sé, ¿qué Llevándose querés que cosas. te digan? Eso Llevándose no se cosas. da eso. Viste que, bueno, que entre cónyuges no se pueden robar. Me parece malísimo eso. A mí me parece que sí se roban entre cónyuges, ¿eh? Pero no, parece que no está, pero yo no sé, deberíamos preguntarle a nuestro abogado Arel. Ujú. Pero tengo entendido que no se considera robo entre cónyuges. Pero No se considera no se eso considera robo. robo. Para mí sí se debería considerar, porque ¿cuántos uno conoce que se roban? Mirá, por ejemplo, bueno, mirá el caso de Julieta Prandi, que el marido le robó el departamento. Te tienen que robar un departamento, ¿eh? Mirá que estaba Y pobre. de paso la cagaba a palo. La Sí, sacamos, ¿no? y Digo, le metía los cuernos, todo. La Todo. manipulaba. Un desastre el tipo. Sí, y ahí está, todavía no se resolvió nada. ¿Cuántos años hace esto? Conocemos toda la causa todos, ¿viste? Y Sí. todavía siguen ahí discutiendo. Vaya a saber qué. Ahí va. Porque la justicia. Pero bueno, ¿quién va a reemplazar mientras tanto a Jorge Lanata en su programa? No sé. en ¿Quién? su ¿Quién? programa? Cuénteme, a ver. Aparentemente, Igual es reemplazable. a ver, ¿quién lo va a reemplazar? No sé. Tirá, No sé. Arriesguen. a ver, ¿Quién puede ser? ¿quién puede reemplazarlo? Johnny Viale. No, nombré a ese hijo de... ¿Quién ocuparía el horario de Jorge Lanata en Radio Mitre? Feynman. No. ¿Es alguien de Radio Mitre? No creo que no es de Radio Mitre. Caruso Lombardi. No. De Rivadavia. No sé. Fantino. No. Mira, y dejaría su Sí, propio ya medio. no vuelve ya Lanata, o sea, se recupera o no se recupere, el espacio de Lanata está vacante y luego sería ocupado por Fantino con un programa nuevo, A ¿no? los Fantinos. A los Fantino. Deja nomás que sigan los muchachos de la nata sin filtro. Sí, Ahí va. pero bueno, así las cosas. Tenemos Eso les tema- quería contar. Tenemos tema musical, Claudio. Usted, por favor, usted que pronuncia muy bien el inglés. A ver. Red Hot, estoy leyendo. que Ah, obviamente- sí, pero... A ver, ver. ¿cómo es eso? Para, que no, se me perdió. Ahí está. Ay, ¿por qué no? Ahí está. Los Red Hot Chili Peppers Sí, son sí. Did I Let You Know? Ahí Te va. dejé ver, te habría dejado ver. Te dejé ¿Por qué- ver. ¿Por qué no lo pones en castellano, Sandro? Did I Let You Know? Red Hot Chili Peppers. ¡Queremos a los Chili Peppers! I'm coming for you, cause I adore you, and I like to get inside your mass production. This indecision has got me cringing. Well, I can't resist the smell of your seduction. Did I let you know? Would you like to go unwrap the package without much persuasion? Did I let you know? Would you like to go? I wanna dance to every day's occasion. This I know, yeah, this I know. Take me home, well, take me home. This I know, we're not alone. Take me home. When we envision like a division, and the planet does another revolution. The day I blew on you, you said I grew on you. Turns out that we are all the one solution. Go! I'm coming at you
Acompaña tu tarde con la mejor selección de rock nacional. Artistas y bandas que en esta primavera 2024 suenan. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Son las 14:33, estamos re avanzados, hoy empezamos bien tempranito. Hola Sandro, bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, llegaste justo para nuestra primera nota. Sí, así es. Tenemos en línea a Mauricio Núñez, es el ciclista atropellado. ¿Se acuerdan? El que en la avenida Gregores fue, que terminó abajo de las ruedas de una EcoSport. Un caso que, bueno, lo comentamos acá y que agradecíamos que no había pasado a mayores, que no había pasado algo peor, ¿no? Y bueno, y ahora está juntando fondos, ¿no? Para su recuperación. Sí, sería para la recuperación de la bici, tengo Sí. entendido. Así que, bueno, hablemos con Claro él. que había quedado hecha un panqueque, pobre. Exactamente, y aparte, cuando es tu medio de transporte, digamos, no solo de ocio, digamos, sino para ir a trabajar, para ir a estudiar, es un elemento importante a recuperar. Así que lo tenemos en línea, Mauricio, para hablar. Muy buenas tardes, te saludamos de Radio Nuevo Día. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Mauricio, Por ¿cómo acá estás? todo bien. ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Ah, bueno, Sí, menos mal. sí. Bueno, contanos de qué estás haciendo, qué pasó con la bici, en qué situación estás. Estoy haciendo una rifa para Sí. poder recolectar plata, para juntar y comprarme una bici nuevamente, porque la mía quedó totalmente destrozada y eso, la bici yo la elijo como un medio de transporte para el laburo, para moverme en los trámites del día a día, para viajar, para divertirme, para todo básicamente. Lo elijo por un principio propio, la bici como mi transporte diario, más allá del auto y todo. Entonces fue realmente algo que me dolió muchísimo, más que los golpes, más que todo. Tuve unos días muy difíciles, la verdad, emocionalmente. Y bueno, hoy dije, listo, tengo que volver a intentar juntar plata, recuperarme Sí. la bici y seguir la vida, porque no me morí en ese accidente, así que... Sí, la tengo verdad que seguir sí, y fue un milagro eso, ¿no? Que haya salido ileso. la verdad que sí, Y sí fue un milagro. ahí vemos el flyer que publicaste y pusiste mi compañera, ¿no? Como la bicicleta, como algo más allá de lo personal, digamos, como más allá de la utilidad, sino como algo que te genera felicidad, que te da un momento de ocio. Es que no sé, tengo un cariño muy increíble por la bicicleta, igual que con la guitarra. Es algo muy importante para mí en la vida. Yo veo mi bici, me pongo contento, se me rompe, me preocupo muchísimo. Me acompañó a viajes, me fui a Ushuaia en bicicleta, me fui a Caleta en bicicleta, hago recorridos por la ciudad, me voy hasta Punta Loyola, hago muchas actividades con la bicicleta. Entonces, ese mismo día que fue el accidente, yo me levanté y lo primero que hice fue decir mi bicicleta, ¿no? Y me dolió muchísimo ver mi bicicleta ahí reventada, porque más allá de lo material, tiene mucho valor emocional también. Bien, Mauricio, Entonces, por eso, sí, ¿se pudieron averiguar quién era esta persona? ¿Se le puede hacer algún reclamo?
Porque con yo no sé, se me ocurre que el seguro capaz que cubriría todo este tipo de daños. Sí, esta persona apareció gracias a un vecino, gracias Sí. a toda la discusión que tuvo en la comunidad esto. Y bueno, se fijó domicilio, se le secuestró el vehículo, pero los tiempos de la justicia y demás son muy lentos, la verdad. Entonces, quizás si yo me quedo esperando eso, Claro, capaz que para el 2060 vuelvo a tener una bici. claro, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Entonces es ahora, una realidad. gracias a amigos, gracias a emprendedores locales y demás, junté todos estos premios, que son muchos premios y están copados. Y nada, espero poder juntar una buena parte de la plata para comprarme una bici nueva. Bien, que encima están carísimas las bicis, ¿no? ¿Estuviste viendo ya precios? Sí, están carísimas las bicicletas, más como la que yo tenía equipada, están arriba de 2 millones. Claro. Entonces no me puedo comprar sinceramente ya, decir, bueno, mañana me voy y me saco una bici, porque no me da la economía para comprarme una bici de ese tipo nuevamente. Ujú. Claro, claro, me imagino. ¿Y cómo se tiene que comunicar la gente para poder contactarte por la rifa? ¿Por qué medios? ¿En dónde te escriben? Por la rifa me pueden escribir a mi Instagram, que es Maurición con doble A, MAA, o a mi número de teléfono, que si quieren lo digo ahora. Dale. Sí, sí, Lo- sí. Dale, 2966 71 42 75. Bien. A cualquiera de esos dos medios. En Facebook igual está la publicación, en Instagram igual. Hay gente que ya está compartiendo. Y ahí, dentro de esa publicación, está la información mía. Y bueno, está mi número de teléfono igual. Bien, igual hay que destacar la solidaridad, ¿no? De las personas que donaron los premios para poder hacer esta rifa. Sí, la verdad que estoy muy sorprendido con la gente porque desde el momento que se dio a conocer todo esto, estuvieron muy pendientes de mí, gente que me conoce, gente que no me conoce, gente que en la vida vio algo mío y estuvieron súper atentos para todo. Si necesitaba cualquier cosa, la gente estaba predispuesta y ahora igual. Encima estos son emprendedores locales, son gente amiga y tienen muy buenos productos, mucho trabajo atrás de esos productos. Entonces eso también es un premio, un sorteo que tiene mucho valor emocional también detrás de cada producto Claro. dentro de la rifa. Genial, genial. Bueno, gracias por atendernos. Tenemos entendido que de salud estás bien. Sí, de salud estoy bien, ya recuperándome un poquito de los golpes y demás, pero ya mucho mejor. Genial, genial, Mauri. Muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un día hermoso. Gracias, igualmente, Mauricio. Bueno, pasaba Mauricio Núñez, él es el ciclista que fue atropellado en la avenida Gregores hace poco tiempo, que quedó todo registrado en el video. Bueno, está ahora tratando de poder recuperar la bicicleta, o sea, poder comprarse una nueva bicicleta que le permita trasladarse para todos lados. Para poder colaborar con él, él organizó una rifa que tiene un montón de premios que han donado comerciantes locales y emprendedores. Para poder comprar los números, le pueden enviar un mensaje al 2966-714275 o encontrarlo también en las redes sociales como Mauricio Núñez, lo van a reconocer quién es él. Y y bueno, ahí les van a explicar cómo tienen que hacer para comprar el número. Pero qué barbaridad. Está. Estoy gratamente sorprendido por lo que han hecho. Salieron al aire sin mí y eso está muy bien. Se le fue el miedo a los dos. Se ha superado. Estaba escuchándolos allá atrás mientras calentaba el agua para hacerle unos ricos mates. Muy bien, Eso bien, es bien. bueno. Déjale, Claro. si te esperamos a vos, ¿qué Gracias. Claro. Hay que laburar, nene. Y hay que laburar. No, bueno, pero Pero yo no los espero cuando no están, ¿eh? yo en el medio me tomé mi matecito. Ajá, si usted se preparó matezón. Tengo un mate. Mirá lo que es el mate, mirá lo que es eso. No. Este- No, la bombilla, no. Se me- Eso es un Eso. chupa chups, es uno de los chupetines, ¿se acuerdan los chupa chups? Eso es. Le decimos al oyente de radio, Está bueno eso, a un los mate super camping. truchos, a los taxistas que nos escuchan, que tengo un matecito chiquito que es como más ¿Se chiquito está que mi viendo mano. eso? ¿Se está viendo Lo eso? muestro Sí. en cámara Lo acá. tiene que agarrar, tiene que ser, mirá.
Me acompañó toda mi infancia, casi digo, que toda mi... Como es técnico de celulares, porque mira cómo hace con las manitos. Así tiene que agarrarlo, ¿viste? Sí, motricidad fina. ¿Te acompañó toda tu carrera en la uni? Sí, acá cuando estudié 3 años ahí en la UMPA y después 3 años ahí en Éter. Me acompañó y sí, lo volví a sacar porque... Ese es muy buen mate de estudiante, porque ¿viste? Cuando sos estudiante sos re pobre. No tenés ni para la hierba. Los pobres, los miserables y los estudiantes venimos abajo. Qué feo que sigue usando el mismo mate, viste, algo no ha cambiado. No, pero un mate de acero inoxidable, que está lindo. Me quedaron debiendo la movilidad social. Sí, solamente quedó el título y no la bueno, pero el conocimiento está. Exactamente. Este es un regalo de un amigo que me lo trajo de Bariloche, Agus. Y nada, justo mientras Beto se estaba preparando el mate, yo me estaba haciendo una nota, estamos haciendo la nota y me estaba tragatando con la yerba, básicamente. Pero me quedaba con esto del compañerismo que te genera la bici. Justo estoy andando full bici ahora de... ¿Ya empezaste a hablarle y esas cosas? No. No, porque... ahí ya... digo, no, porque... Ya hay que ir un poco ya se complica. Ya estamos hablando digo por ahí, qué sé yo. Yo hablo con mi gato, no me contesta nunca el gato, hijo de puta ese que tengo ahí, pero bueno. No, me ven hablando con la bici. Yo te hablo, no me mira, ¿viste? Hablando con la bici. Cuando el gato me mira porque quiere lo único que le falta. Claro, no sé. Vos, Julio, hablá con tu bici, no. Yo la reputeo. Lo único que digo es que me ayuden cuando... hablando con la bici. Yo hablaba con mi EcoSport igual. Claro, ¿viste? Y bueno, ¿por qué no puede hablar con la bici? No me hacía caso. ¿Te respondía? No, sí, me respondía mal. Se empacaba. Te voy a vender, no jodas más porque te voy a vender. ¿Decir eso? No me dejaba pata y te dejaba pata. Si voy manejando y hago algún comentario, che, viste que están de oferta los televisores, capaz que vamos a ver cuánto salen y que ya está, listo. Ahí ya está, se le rompió. Estaba escuchando como la inteligencia la bomba de agua. La bomba de agua. Ahí Claro. está. Después cualquier cosa que vos decías, uy, ¿viste qué lindo que está tal cosa? Tendría que ir a comprar. Mejor ni Pumba. mencionar que tenías ganas de comprarte Claro. algo. No, pumba. Nunca. Algo se rompía. Y así, es así, la desgraciada Cristín. Cristín. Pero. Como pero la película. Claro. Claro. Cristín le digo yo. Hay que preguntarle a Tony sobre vehículos diabólicos y esas cosas, que el próximo miércoles hable de eso. Sí, ayer hubo. Hubo anoche. Ayer estuvieron Noche hablando Verde. de películas, Sí, me sí, parece, de ¿no? terror. ¿De qué De películas? peli de Porque terror, están ahora, creo que están en el mes del terror, ¿no? Entonces son todas películas de terror. ¿Una de Pie Grande puede ser? Unas Puede cuantas de pie grande, habló de un montón. No sé, pues yo cuando hablo a Tony no le presto mucha atención, pero... Yo estoy haciendo asistencia técnica. Claro. Pero si habló found footage, puede ser como el género que citó. No, puede ser. Y encima yo no sé nada de película, o sea, no miro película. Entonces, Sí. ¿ustedes la vieron? A mí ya ni me preguntan, se preguntan entre el Lobo, Cacho y Tony, si la vieron. A mí ya me pasan por alto. Me gusta el arte. Sí. A mí preguntame la de los 80, de Alerta Máxima, Rambo 1, 2, 3 y 4, Rocky de la 1 a la 25. De esa preguntame. Sí, a mí me gustan de Clásico. suspenso particularmente. ¿A No me gustan a mí las de vos, Sandro? terror. No, me gusta, sí, me gusta todo tipo de películas, menos la de terror, porque no me la banco, la verdad. Sí, a mí me gustan las de terror igual. No, Proyecto yo no, Blue a mí no me Beam. gusta. Sí, algo así. Nombraron otras noticias, otras películas que se me escapan ahora. ¿Cómo le dije? ¿Pie Grande o...? Sí, food, algo de food dijiste, Eh, género. y ¿Cuál- alguna más, no me ¿Cuál es acuerdo. la película de terror que más les gustó? A mí, Sí, a personalmente, ver. El Exorcista. Ah, muy buena, sí. No, El yo no vi Exorcista. mucho, la verdad. El la de Exorcista es muy Linda Blair, es era buena, sí, de la de Linda Linda Blair, Blair. la original, Sí, esa. la original. Esa. Después había una que se llamaba Los Cuervos, creo que era, de Hitchcock, Ah. viejísima. Ah, La vi cuando era Aves, chica. Aves, creo que se llamaba. o algo Puede así. ser, sí. O alas. Los o algo pájaros, así, los pájaros. Los pájaros de Bien. Hitchcock. Sí. Bueno, esa me gustó mucho de terror. Y después hay dos así como más nuevas, más contemporáneas, A ver. que a mí me parecen fabulosas. Una se llama La llave maestra. Ajá. Debe tener 15 años la película. Véanla, La llave maestra. Parece una película sosa, pero, o sea, el final,
hay la escena del final es impresionante. Tremenda. Y bueno, después hay una que se llama, creo que se llama The Puppet en inglés, y la traducción está como Silencio Mortal, que es de un titiritero. Bueno, esa espectacular, una de las mejores películas que vi de terror. bueno, el Resplandor. El Resplandor. Estaba por nombrarte justamente El Resplandor y Carrie, son clásicos de los 80, 90. Carrie, sí. Después después de ahí para acá, Viernes 13, la Noche de Bruja, Jason sobrevive, todo eso pura sangre, nada de trama. Hay un loco que anda con una motosierra y nada Sí, más. pues, O sea, no te asustás. Estas Las dos que yo otras digo de dos, terror, sí, claro. es un terror y aparte un terror psicológico. Claro. ¿Viste? Claro. Entonces está Claro, muy buena. Totalmente. Parecen como de la vieja escuela, por eso Sí. está muy Bueno, muy hay buena. otra peli famosísima, Jason Bates, ¿cómo se llama esa? Psicópata americano. Psicópata americano se llama. No. Bueno, ya me va a venir a la memoria. También muy buena, pero estamos hablando de clásicos de terror, no de esas. Jason contraataca. Psicosis también es una muy buena Psicosis, película. Psicosis es Justamente, tremenda Psicosis. película. Pero No, Sí, yo, justo. yo me quedo fuera de todo lo que es terror porque ¿no te gusta o qué? No. ¿No te llama la atención o lo encontrás muy boludo? No, por ahí no me gusta la sensación de sentir de terror, pero hay algunas que sí son buenas. Son Los muy- otros también, ¿eh? Fui a Los ver el otros de... El Guasón 2. Pésimas críticas tiene, a ver. No. Pésima crítica, pero en Argentina es un éxito. Ah, Así en el resto del mundo. Bueno, chicos, sí, bueno, no somos parámetro de nada, me parece, nosotros. Pero no me gustó. Pero andamos con los gustos medio raros. No tiene nada que ver con la primera, eso es lo que pasa. Claro. Con la forma de contar la película. Eso Ya pasa. cuando el gusto de helado más vendido del país sea la menta granizada, bueno, preocupémonos de todo. O la crema del cielo. También, pero bueno, zafa la crema. Pero no estuvo bueno, es un musical y la primera no es un musical, esa es la primera contradicción. La gente va a ver si fuese la primera un musical, no tendría sentido, vas a ver el segundo parte Y musical. aparte que lo musical no es. No, pero a mí no me gusta. Y pero encima es cantan secuela, mal. es cantan secuela. mal. ¿Por qué cantan mal? Porque son personas que justamente retratan que no están bien de su Claro, de sus salud facultades mental, mentales, básicamente. sí. Entonces cantan mal a propósito. Claro, con razón acá está éxito de taquilla. Sí. 20 canciones cantan. Es como ya la última, y de hecho hay en el final, vamos a spoilear, ya que estamos. Ojo, Sandro. Cuidado, no entremos a esa zona. Pasa algo, Pasan cosas. se muere alguien. No, pero pasa algo, y uno de los personajes dice basta. Sí. Como basta de cantar y bailar. Sí, Y ahí es como. Y ahí empieza la película y todos dicen, hace todo. Claro, era como todo lo que había pensado el cine en ese momento, la verdad, porque fue muy largo. 2 horas de cantar y bailar, nunca había visto una película de. Nunca fui al cine a ver algo así, pero aparte no tiene nada que ver con. Más cantado que el Mago de Dios. No, sí, muy. No tiene nada que Y ver. bueno, pero está Lady Gaga, ¿qué esperabas vos? Lady Gaga, que claro. Lady Gaga vaya y lo acompañe al otro y empiecen a los tiros, ¿no? Pero ¿cómo es la historia? buscaron la vuelta. ¿Están enamorados los dos? ¿O sea, Sí, tienen se una conocen relación? como en la cárcel, algo de eso. ¿Y cómo se encuentran en la cárcel si son hombre y mujer? Porque hay como un grupo como de rehabilitación dentro de la cárcel. Y no les funcionó. Y no, de rehabilitación como de canto, algo de Algo eso. así como esta reunión, digamos, un grupo de rehabilitación de personas. Algo Un así. problema psicológico. Me invitaban a hacer radio. Claro, me invitaban a hacer radio. Con un fondo verde estaba. Para que bajen un poco, Con tomen un fondo, mate, con unos aprendan a paneles compartir, verdes había en la radio. sociabilicen un poco. Claro, exactamente. Que te hice reír. Ay, Dios mío. Pero nada, no. Tiene está pésimas bueno. críticas. Dicen- Yo escuché que por todos lados que era malísima. que Algunos era- dicen que con el tiempo la vamos a valorar. Porque es muy buena la producción. en el cuando sentido- se rompa, cuando se enganche la cinta y no se pueda ver, la vamos a valorar. No, pero porque va a ser como medio. Clásico. No existen cosas mainstream que se atrevan a hacer cosas así. Digamos, como tipo teatro era. Fue Sí, todo bueno, teatro. pero Stan Lee, que es el dibujante original de Marvel, cuando vea eso se va a querer cortar la...
Y Joaquín Phoenix no, igual, ¿no? Claro, sí, bueno, sí, Joaquín sigue siendo Phoenix. Joaquín Phoenix el Joker y cuando hizo el Joker la primera estuvo genial. Muy buena la Pero composición. ahora, viste, Igual para claro. mí, yo tengo otro Joker favorito. El chico que murió. Sí, Heath Ledger. Sí, Heath Heath Ledger. Ledger. Dicen que fue uno de los mejores. Sí, para mí mucho mejor. Pero Joaquín Phoenix igual re bien. sí, la primera es muy buena. Sí. Así que nada. Joaquín Phoenix que se crió en una secta, sabían eso, ¿no? ¿Cómo le gusta el Qué puterío? dato, Me encantaba. ¿Les Porque cuento la Phoenix historia? no va a venir a desmentirte, Claudia, pero Dale, pará, les cuento la historia. Dale. Eh, Después vamos al tema. Primero el pute, siempre. Joaquín siempre. Phoenix y River Phoenix, hermanos, ¿se acuerdan de River Phoenix? No. Oh, chicos. Pero contanos No, quién yo es me River tengo que ir a la noche imberbe. Claro, Bueno, vos tenés que venir a pelear con Tony. No existía, buscarte pleito. era decorado, era del decorado Sí. Joaquín Phoenix, decorado, era el hermano, Decorado, no el haga ruido, hermano. como decía Moira. La estrella, la superstar era River Phoenix. Ujú. Él, junto con su mamá y su papá, se crió en una secta diabólica, de esas sectas de Estados Unidos, visto que hay por todos lados, parece. Bueno, él se crió en una secta. En un momento, no sé cómo fue la historia, Sí. que alguno de los padres logra salir de la secta y él, bueno, sale de la secta, ¿no? Pero siempre mantuvieron, como los padres estaban un poquito trastornaditos, y mantuvieron, digamos, ese ambiente de secta en la familia y demás. Él era muy lindo, y además era muy buen actor, de chiquitito. Ya se destacaba en el teatro. Entonces lo mandan, porque en realidad, o sea, dijeron, bueno, vamos a sacarle jugo a esto. Lo llevan a audiciones y él queda en varias producciones, y él va creciendo, empieza siendo niño. Después, bueno, él muere de una sobredosis. Él tiene varios problemas emocionales y demás. Y su hermano más chiquito, Joaquín, admira a su hermano, sigue los pasos del hermano. El hermano lo lleva lo contacta, digamos, con todo el ambiente hollywoodense, y el hermano quiere seguir los pasos de River. De hecho, la noche en la que muere River Phoenix, que es en una presentación en un local nocturno, él estaba con su hermanito, con Joaquín, que era muy chiquito, debe haber tenido 15, 16 años en ese momento. Y bueno, después de esa noche él va a su departamento, va a su casa, se cree que pudo haber tenido una sobredosis o algo así, y bueno, termina muriendo River Phoenix. Siempre se le rinde homenaje y siempre se recuerda el aniversario de River Phoenix, porque realmente era un actor que prometía muchísimo, era muy lindo, aparte de la generación igual de Johnny Depp. Ajá. Y todos esos. Y Joaquín termina siguiendo los pasos del hermano, pero digamos con mucho menos éxito. Porque tenía un perfil totalmente distinto al que tenía el hermano, pero siempre como agarrando papeles de reparto, Joaquín. Hasta que, bueno, la termina pegando en los últimos años, ¿no? Y ahora, bueno, con el Joker, Pero bueno, se crió en una secta. Eso les quería contar. Perturbador. El Joker el que interpreta al Joker se crió en una secta. Y después la pegó con Gladiador. Bueno, claro, con otras, sí, con otras. Sí, muchos creen que tiene labio ¿cómo es ¿cómo que se llama? Alveolo palatino. Pero no. Tiene ¿no? cicatrices. Tiene algunas otras películas muy buenas, Sí, pero no he tenido. Todavía no la he visto. Gladiador, ¿no es? Sí, Gladiador es una. No, pero hay muchas, tiene muchas, pero siempre ha sido como, bueno, salvo estos últimos tiempos, ya de grande, que él empieza a pegarla. ¿Hizo la película del cantante famoso ese que es de Estados Unidos? Googleen ahí River Phoenix para que vean al hermano, ahí lo van a reconocer. Ajá. A River. Bueno. Viste, yo me la vi en todas, Señales, me dicen acá por cucaracha. Creo que estaba en los Goonies también, en una película de los 80 cuando era chiquito. Igual. Los Hace Goonies es una 31 años falleció. Claro, sí, hace mucho, era adolescente cuando murió. Tenía 20 años. Ahí lo voy a ponchar para A la ver, gente. póngalo, compártalo. Le propongo tema Me parece que musical. estaba en los ¿Quién lo va a Goonies? anunciar al tema? Vos que hablas en inglés, bárbaro. Vos que sos bueno. Ya, Mira la ya. cara de Sandro. Vamos. Claudia, que sea Claudia entonces. Sí. A ver. Ahí debajo del flyer de la rifa del amigo Mauricio está el tema. The Let's Go Surfing es la canción, y interpretada por The Drums. Ahí está. Ya venimos.
Wake up, it's a beautiful morning, honey, while the sun is shining. Wake up, would you like to go with me, honey? Take a run down to the beach. Oh, mama, I wanna go surfing. Oh, mama, I don't care about nothing. Wake up, there's a new kid in the town, honey. He's moving into the big house. Remember when I was so very hopeless, darling? He's gonna make it all better. Oh, mama, I wanna go surfing. Oh, mama, I don't care about nothing. Down, down, baby, down by the roller coaster, sweet, sweet baby, I'll never let you go. Down, down, baby, down by the roller coaster, sweet, sweet baby, I'll never let you go. Down, down, baby, down by the roller coaster, sweet, sweet baby, I'll never let you go. Down, down, baby, down by the roller coaster, sweet, sweet baby, I'll never let you go. I wanna go surfing. Oh, mama, I don't care about nothing. Oh, mama, I wanna go surfing. Oh, mama, I don't care about nothing. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los Guardianes del Estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. En Distribuidora Tía María, para este Día de la Madre, te esperamos con importantes premios. Con la compra de frutas, verduras, encurtidos, frutos secos, el día 20 de octubre en el local de Entre Ríos 468, ganate 3 órdenes de compra por 50.000 pesos y una cena para 2 personas en un importante restaurante de la ciudad.
Tía María te espera con promociones semanales y todos los productos que te gustan. Tía María, todo fresco y suelto. Y muy feliz Día de la Madre. ¿Buscas algo especial para encender la pasión o sorprender a esa persona especial? En Salomé tenemos lo que necesitas. Nos encontrás en Galería Pardo, Sapiola 1082, local 10, de 17 a 20 horas. Y en Galería Macatodiano, de 15 a 20. Ofrecemos sex shop, lencería erótica, pijamas y ropa interior hasta el talle 64, tanto para hombres como para mujeres. Además, trabajamos hasta en 3 cuotas sin interés. Y si abonas en efectivo, transferencia o débito, te damos un 20% de descuento. Síguenos en Instagram como @Salomé10shop y en Facebook como Salomé Morales. Para consultas, llámanos al 2966 53 58 33. Salomé, donde la sensualidad no tiene límites. Atención Río Gallegos, si necesitas moverte por la ciudad, somos tu mejor opción. En Taxis Malvinas Argentinas te ofrecemos un servicio las 24 horas, incluso los feriados. Con más de 35 coches, garantizamos sin demoras y con la mejor atención. Además, por el Día de la Madre, te regalamos increíbles premios. Primer premio, 200.000 pesos. Segundo premio, 100.000 pesos. Tercer premio, una cena para 2, solo por usar nuestros servicios recibirás un bono gratuito para participar en el sorteo. Sí, escuchaste bien, sin costo adicional. Llámanos al 444400 o 444401 o escríbenos por WhatsApp al 2966 401435. También seguinos en Facebook como Radio Taxi Malvinas Argentinas. Taxi Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. Si formás parte de una asociación civil, fundación, cooperativa o agrupación de vecinos organizados y tenés un proyecto o idea que busca el bienestar en tu comunidad, esta iniciativa es para vos. CGC lanza para toda Santa Cruz la 4ª edición del programa de fortalecimiento, que busca generar transformaciones positivas en nuestras comunidades a partir del desarrollo de las organizaciones que la conforman. Ingresá en www.fortalecimientocgc.com para inscribirte en el evento lanzamiento y conocer todo sobre este programa. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos la primavera 24 y seguimos con más rock nacional.
Gracias, Brian. 5 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Continuamos en Fuera de Contexto y tenemos invitados en el piso, querida Claudia. Bien, tenemos a Javier Montané. Él es el presidente de la Asociación de Trabajadores de Psicología Social de Santa Cruz. Está acompañado por Daniela Aburto, también una trabajadora de Psicología Social. Bueno, nos van a contar sobre el trabajo que se está haciendo para poder sancionar una ley como muchas otras actividades, ¿no?, que están relacionadas con la salud. ¿Cómo se puede lograr una ley que regule lo que es esta actividad profesional y que nos pueda otorgar una matrícula? Te saludamos. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación y a la audiencia. Y bueno, estamos acá en un proceso que es el intento de que salga una ley, ¿cierto? Está actualmente en proceso legislativo. Hoy acabamos de venir de una comisión con el abogado que hace el dictamen jurídico y seguramente, bueno, ya está aprobado también el dictamen jurídico, pasó la Comisión de Asuntos Constitucionales y ahora viene por la Comisión de Educación y la Comisión de Salud. Y, si Dios quiere, tendremos la ley de matriculación del ejercicio profesional. Es importante para nosotros porque, si bien, digamos, cualquier profesión está habilitada por el título con el que se recibe, un título oficial, es un título habilitante, nadie debería tener una matrícula, exigir una matrícula, ¿cierto? Ya con eso uno tiene las competencias a las cuales se puede dedicar. Pero en el campo de la salud, como es un bien tutelado por el Estado, entonces está protegido y requiere entonces a través del Ministerio de Salud una matrícula. Y ahí es donde no tenemos acceso los egresados, los colegas en Psicología Social. No tenemos acceso, digamos, con total libertad al sistema de salud para trabajar. Hay colegas que ya están trabajando, pero porque se han hecho a los codos, digamos, ¿no? Y han logrado hacer proyectos y tener un lugar. Algunos hasta han logrado un cargo, pero tampoco no hay un cargo, digamos, en el nomenclador que diga psicólogo social, así que nuestros egresados, si van a trabajar en el sector de salud o en la administración pública, los ponen de administrativos, ¿no? Claro. Entonces necesitamos una matrícula para acceder al sistema de salud y poder trabajar. Y que tengan ese reconocimiento. Exactamente. Exacto. También porque la Ley Federal de Salud dice que los equipos tienen que ser interdisciplinarios y dentro de ellos nombrar los técnicos. Así que es medio como, nosotros decimos esquizoide, cuando una cosa es así medio dividida, en el sentido de que te dan un título donde puedes trabajar en esto, pero te lo niegan porque no te dan la matrícula. Claro. Es como el huevo y la gallina. Claro, exacto. O sea que también afectan el derecho al trabajo. O sea, claro, estamos reclamando desde el derecho al trabajo a tener igualdad con cualquier trabajador de la salud. Esto que nos pasa a nosotros, le pasa, como decía recién Claudia, a varias profesiones, acompañantes terapéuticos, psicopedagogos, que no tienen matrícula, ¿no? Y les cuesta lograr una ley, ¿no? Claro. Esperemos que nosotros seamos una punta de lanza y que también lo logren otras profesiones, pedagogía social, que puedan tener acceso al sistema de salud para ofrecer una salud integral, una prestación de una salud integral, no solamente biológica o psicologicista, sino como la nuestra, que apunta más a lo social, a la interrelación entre lo social y lo psicológico, ¿no? Eso es lo que le brinda nuestra tecnicatura a los que estudian y luego a la comunidad. Bien, Javier, en otras provincias ya está la ley. Claro, sí, hay varias provincias que ya está la ley: Chaco, Mendoza, Corrientes, Entre Ríos, Tierra del Fuego, ahora me estaban diciendo que Santa Fe, Río Negro, con lo cual, bueno, seremos unos de los que vamos a tener ley. ¿Los obstáculos por ahí surgen más en salud? ¿En educación no pasa lo mismo? No, en salud estamos reconocidos, nuestro título está dentro del nivel medio, podemos dar varias materias y tener el rol de orientador social. Lo que pasa es que también, como estábamos hablando hoy en la Cámara de Diputados, tenemos, viste que te dan 3 puntos, te dan 3, 6 o 9 puntos, sí, de acuerdo a si sos idóneo, si sos licenciado u otra profesión, o si sos profesor. Y a nosotros nos ponen en el 3 y tenemos una carrera de 4 años, o sea que idóneos no somos. No somos. Claro. Somos un título de educación superior, no universitaria, con 2.680 horas de estudio, ¿cierto? Son 4 años. Hay que pensar que una licenciatura en psicología tiene una materia de psicología social, una materia
en un cuatrimestre. Nosotros hacemos 4 años, 2.680 horas, y de esas horas como 300 horas de grupo. O sea que tenemos una formación específica en lo grupal, ¿no? Y lo grupal dentro de la comunidad, lo grupal dentro de una organización, o lo grupal a secas, ¿no? Entonces no nos pueden poner con 3 puntos. Así que estamos luchando también por ese reconocimiento. Pero por lo menos los títulos están reconocidos, ¿no? Bien, contémonos cuál es la diferencia entre un psicólogo clínico y un psicólogo social, o un trabajador en psicología social. Claro. Bueno, primero, la primera gran diferencia es que nosotros somos técnicos superiores y es una carrera no universitaria. Es educación superior no universitaria. Sí. Ellos son una licenciatura. Claro. Son de grado. Son de grado, es académico y es de educación superior universitaria. Esa sería la primera división, ¿no? La otra es que obviamente como un licenciado se dedica a lo estratégico, ¿cierto? A diseñar planes, a diseñar políticas. Ese sería su campo, digamos, específico. Nosotros, como la palabra dice, técnico se caracteriza por saber hacer. Entonces nuestro saber hacer, nuestra expertise es en el campo de lo grupal, ¿cierto? Cómo derivar, digamos, cualquier política, cualquier programa, o aún, digamos, colaborar con una terapia, en llevarla al campo grupal, ¿no? Grupos hay de todo tipo, hay grupos de autoayuda, grupos terapéuticos, grupos de aprendizaje, grupos que tienen diferentes objetivos, y nuestro objetivo, digamos, como psicólogos sociales, es colaborar para que los grupos sean eficaces y logren sus cometidos. Sean grupos que estén fuera de un marco institucional o dentro de un marco institucional, como en una organización. Ahora, ¿qué pasa? Puede haber otras disciplinas que hagan lo mismo, pero nosotros lo hacemos a través de una lectura también de los aspectos inconscientes, porque tenemos una base psicoanalítica. Así que algunos de los aspectos que estorban a que los grupos cumplan su tarea son aspectos inconscientes grupales, no solamente individuales, ¿no? Eso es un salto en calidad que ha dado en realidad el psicoanálisis y la psicología, donde hay aspectos inconscientes que no son solamente los que le ocurren a un sujeto, ¿no? Sino que también cuando nos juntamos en grupos se producen fenómenos inconscientes que pueden estorbar la tarea, ¿no? De hecho uno ve entonces que los grupos a veces no logran sus cometidos, que pierden el tiempo, que se disuelven, que se enganchan en guerras fraticidas, ¿cierto? En subgrupos, en guerras entre diferentes alianzas. Bueno, todo eso se puede trabajar e intentar que se aborde los objetivos del grupo y de la organización, porque sí. Pero con otro plus que le damos nosotros es que a nosotros nos interesa la salud del sujeto, o sea, a lograr todo eso, que se logren los objetivos de la organización, pero al mismo tiempo sin perder de vista que el sujeto esté en un ambiente saludable. ¿Qué tipo de grupos serían? No, por ejemplo, esto es un grupo, supone que acá haya lío, se arme, claro, tengan problemas, no puedan trabajar en paz, se llevan a las patadas. Bueno, nos podrían llamar, podemos hacer un diagnóstico, podemos ver qué pasa, pueden haber problemas que tengan que ver con este grupo, o tiene que ver con la radio y su relación con este grupo, bien. O aspectos comunitarios que están afectando, ¿cierto? Porque todos pertenecen a diferentes clases sociales y vienen de diferentes marcos referenciales, entonces podemos trabajar para que ver cuáles son esos aspectos que... ¿Puede pasar lo mismo? ¿Pueden trabajar con una junta vecinal? Con una junta vecinal, con ONG, con una empresa. Grupos en una empresa, un equipo de trabajo. Con un club. Un club, exactamente. Incluso, por ejemplo, yo lo vi en el tema de la formación de los barrios, claro. ¿No? Cuando se empieza a hacer un barrio, se le pide al psicólogo social también, claro. que vea como el impacto. Claro, sí, y cuáles son las necesidades de esa comunidad, cómo se va a organizar. Se cuenta una junta vecinal que recién comienza. Bueno, sí. Primero no son grupos, no saben qué hacer, cuáles son sus necesidades. Entonces podríamos trabajar sobre el diagnóstico, cuáles son las necesidades más convocantes, las que se dan cuenta, conscientes, y las que no se dan cuenta, inconscientes, ¿cierto? Y a su vez... que recrear o tenemos recursos para que de un grupo de gente que no se conoce se convierta al cabo de X tiempo, meses o un año, en un grupo. En un grupo operativo. Un grupo que logre sus objetivos, ¿no? Que ese es porque normalmente uno a qué le llama grupo, a los grupos espontáneos, o sea, sí. a los que elijo, pero el key está en hacer grupo con los que no elegís.
y con los que muchas veces te impone la tarea. O sea, vos quizás entre ustedes no se eligieron, qué sé yo. O sí, no sé. Pero si no se eligieron, tienen que lograr trabajar, aunque no se hayan elegido. Y aunque haya problemas de piel, problemas de lo que sea, ¿no? Bueno, para eso estamos nosotros, para una psicología como grupal, ¿no? Sí. Vincular. Bien, igual la psicología social es una disciplina muy muy antigua que está en todos los lugares del mundo, pero nosotros acá en Argentina tenemos un pensador que ha hecho escuela, ¿no? Pichon Rivière, exacto. Él comenzó en los años, no sé, 40, 50, inició esto con una primera escuela de psiquiatría social. O sea, fíjate vos, psiquiatría social, ya eso es, en los años 50 era una revolución, ¿cierto? Y después formó psicoanalistas. Pero después Pichon, como era muy popular, muy dedicado a lo popular, a la mayoría, dijo, no, acá lo que necesitamos son agentes de cambio social. O sea, que todas las personas puedan, no sé, promover la salud. Entonces pensó, digamos, en una formación como esta para todo el pueblo. Es decir, que todos puedan estudiar aspectos de la salud, de la psicología, del psicoanálisis, de lo grupal, para que todos tengan herramientas para ser agentes de cambio en su familia, en su escuela, en su universidad, ¿cierto? Básicamente se resume en aprender y aprender a pensar. O sea, porque ¿quién nos enseña a pensar? O sea, viste que uno, y a tener un pensamiento autónomo, creativo. Yo soy a su vez contador y siempre digo, yo en la universidad no aprendí a pensar, no sé, aprendí a hacer una técnica, aprendí a, ¿cierto?, aplicar esa técnica a la empresa, pero aprender a pensar para la vida, ¿no? Aprender a pensar con pensamiento propio y que me pueda separar también de la masa. A veces cuando quiero me separo de la masa, cuando no. O sea, eso, bueno, se requiere aprender, ¿no? Bien. Genial. Ahora están también en la instancia de una convocatoria para poder conocer, porque no se conoce, no hay una lista cerrada de todos los trabajadores en psicología social de la provincia. Porque queremos llevarle a los diputados una lista de todos los profesionales que hay en la provincia. Sí. Tanto con título oficial, que normalmente son emitidos por institutos superiores reconocidos por el Estado. Que pueden ser técnicos o técnico superior. O técnico superior, u operadores en psicología social, u otros colegas que tienen título no oficial, que han hecho carreras de 1 año y medio, 2 años y medio, pero en institutos no reconocidos. Claro. Esos colegas no tienen acceso al trabajo, porque obviamente que sus títulos no tienen validez. Nuestra ley propone que a esos profesionales les otorguemos 4 años como para que reactualicen su título a un título oficial. Si se aprueba la ley, después generaríamos el dispositivo como para generar esta actualización, ¿no? Entonces nos tienen que mandar, estamos haciendo un listado, ¿cómo se llama? El siguiente correo, ATPS, STA Cruz, disculpe qué difícil, @gmail.com. Lo vuelvo a decir, ATPS STA Cruz @gmail.com, ¿no? Bien, esta es el mail de la asociación. De la asociación. Y ahí le pedimos el nombre y apellido del colega, qué título tiene, cuántos años estudió, en qué institución se formó, dónde reside, porque puede residir en cualquier parte de la provincia, y en qué área está trabajando y en qué organismo, ¿no? Puede ser, ejemplo, área salud, justo lo digo, área educación de orientador social. Bien, también es buena la recepción que tuvieron en diputados, ¿no? Digo, para poder llevar adelante todo esto. Sí, aclaremos que nosotros ya tenemos, esta es la segunda vez que presentamos un proyecto. Sí. Hoy los diputados estaban sorprendidos de que nuestro anterior proyecto llegó al recinto y lo bajaron. Ajá. O sea, estaba todo aprobado, ya hemos pasado por no sé cuántas comisiones, porque hemos pasado un montón de comisiones, y llegó al recinto y el día que lo iban a votar, junto a otros, muchos, desapareció. Y cuando baja la comisión empieza de cero. Pero ¿qué pasó? Que la persona que nos seguía, no nos atendió más y se perdió el estado parlamentario. Bueno, ahora tenemos una muy buena acogida, están circulando, y por lo que uno ve hay voluntad, hay voluntad, sí. Bueno. Lo ven posible, potable.
Bien, también hay una página de Facebook, ATPS Santa Cruz, para conocer un poco más también de lo que hace la asociación y también para poder tener más datos para poder registrarse. La idea, es poder formar un registro y conocer todas las personas que están, cuántas personas hay para... Exacto. Claro. Y si quieren formar parte de la asociación, después también pueden serlo. Y les doy el celular 2966-637902. Sí, publicamos el otro día. Sí, ya lo publicaron, sí. Sí, lo pueden buscar en el Nuevo Día. Nosotros sabemos muy bien la labor que llevan adelante porque tenemos a nuestra compañera acá que siempre nos está dando una mano con el tema de los grupos de trabajo, como hablabas vos al principio, y claramente lo hace sin siquiera darse cuenta, digamos. Obvio, porque uno lo tiene ya en la formación. Porque uno puede también, dedicarse al rol específico de psicólogo social, pero también lo aplica a su profesión de base, quizás. Entonces vos sos periodista, más psicólogo social, y ahí lo aplicás, ¿no? No se asuste, quiere preguntar. Pregunta yo porque pensando un poco en el rol del que están hablando, ¿no? Y pensando en la problemática particular de salud mental y los distintos padecimientos, ¿no?, que existen en nuestra ciudad y que tienen abordajes individuales, en algunos casos muy esporádicos, es la atención que recibe ese paciente y el deterioro es cada vez más notorio. Pienso si desde la psicología social podrían establecerse estrategias comunes para el tratamiento colectivo de esas afecciones que en muchos casos tienen que ver con emergentes que quizás son de historias particulares, personales, pero que esa persona que lo ha padecido encuentra en otro que le pareció una cuestión parecida y de esta manera encontrar vías de sanación. Bueno, vieron que la Organización Mundial de la Salud propone como modelo de salud de los países la atención temprana de la salud. Eso significa pasar de un modelo que atiende la enfermedad a un modelo que previene y promueve la salud. Obviamente es más barato promover y prevenir la salud que atender personas enfermas, ¿no? Los modelos entonces de atención primaria de la salud son modelos comunitarios, es decir, que los sistemas de salud tienen que ir a la comunidad, no el paciente o el pueblo, porque no está enfermo, está sano, ¿cierto? No tiene que ir al hospital o al CENIN o al SIC, sino que uno tiene que ir al barrio, ¿cierto? A hacer un diagnóstico epidemiológico, ver cómo están las condiciones, nosotros decimos condiciones concretas de existencia, si hay cloacas, si están los servicios sanitarios correspondientes, es decir, todos los determinantes sociales de la salud. O sea, eso podríamos hacer un diagnóstico junto con cualquier servicio de salud que haya. Por otra parte, ofrecer, como dice acá el compañero, un servicio de salud, programas comunitarios. Nosotros ahora estamos trabajando en el SOEM, ¿cierto?, en un dispositivo de escucha comunitario para las personas con consumo problemático. Entonces, en vez de abordarlo en forma individual, se aborda en un dispositivo grupal. Y después se puede derivar a un dispositivo terapéutico o al psicólogo o a lo individual. A una persona puntualmente. Exactamente, al que lo necesita. Bien. Pero lo podemos abordarlo, como dice acá, siempre en lo grupal se produce como dice Pillon Rivière, una división de la ansiedad. O sea, cuando tu ansiedad la tenés que trabajar solo, cuesta más, pero si todos tenemos ansiedad y la compartimos, se distribuye en el grupo. Entonces, un poco a contramano de lo que se propone por ahí, está muy de moda el individualismo, desde distintas maneras, ¿no? Desde la parte económica, desde la parte espiritual, siempre hay como una propuesta que hoy en día salvate solo está muy de moda. Obvio. ¿Cómo enfrentan esta situación? Y ya digamos, cierto, el capitalismo en sí, Sí, eso siempre estuvo, digamos. Claro, eso está y genera formas individuales, ¿no? No, bueno, esto sería una contracorriente. Obviamente nuestra propuesta es social, comunitaria, de abordaje grupal, y va en contra de ese paradigma individualista, ¿no? Pero no atacando lo otro, sino ofreciendo otras alternativas y recursos. Porque también, ¿qué pasa? Que la gente, a raíz de este individualismo, no está acostumbrada a estar en grupo, le da miedo estar en grupo,
no quiere trabajar en equipo, Se ve quiere mucho hacer el trabajo solo. En los adolescentes. Sí, en la escuela, Sí, o sea, sí. ¿cómo quieren trabajar? Solo. Pero no se dan cuenta de la riqueza de lo grupal y de lo heterogéneo, ¿no? Claro. Entonces, hay que... sobre todo intercambiar, en principio, Claro, digo, ¿no? intercambiar. Y ahí yo te digo, desde la educación popular, que es una materia de la universidad, y de otras formas, ¿no?, de participación, o de la pedagogía social, hay que enseñarle a la gente a volver a estar en comunidad, volver a tener herramientas sociales, a hablar, discutir, no pelearse. De lado, ¿no? ¿no? Claro, no agarrarse a la piña para discutir Sí. un tema, o sea, podemos discutir, disentir y trabajar juntos, aunque no estemos de acuerdo, que es eso antigrieta. Ahí va. Claro. Ahí va. Es Cierto. contracorriente, como, Claro, como lo dijo, sí. Claro, y yo creo que nosotros intentamos que nuestros grupos sean heterogéneos, y en todos estos, estamos del 2007 hasta ahora, con 17 años, pasamos la huelga del 2007, todas las huelgas que hubo en la provincia, el COVID, todos los problemas políticos, y nos hemos agarrado, entre comillas, en discusiones entre todos, a favor del aborto, en contra del aborto, a favor de la diversidad sexual, en contra de la diversidad sexual. O sea, ha habido de todo, y hemos aprendido, a mantener una carrera, a recibirse los alumnos, ahora colegas, en medio de todas esas discusiones de todo tipo, ¿no? Sí. Políticas, religiosas. Hemos tenido alumnos de diferentes religiones, hemos tenido evangélicos, católicos, Rosa Cruz, diferentes partidos políticos. Y yo creo que eso es un hallazgo, ¿viste? Porque hoy está faltando eso. Hoy la misma esta toma de la universidad, y como que es una cosa y no puede ser dos o tres, claro. y juntas. Sí. Y Es si complicado manejar eso. Y si sí. sos del otro, tenés que irte, o te pego. Claro. No sé, una cosa así. Sí. Bueno, más o menos se entendió lo que es el rol del psicólogo social. Y si no, nos llaman de vuelta. Y si no, bueno, siempre aparte por cualquier tema. De cualquier tema. De cualquier tema. Bueno, la mirada del psicólogo social es transversal a todo, así que... Bueno, nosotros, sí, disculpa, Sí. me quedé un puntito con respecto a él. El otro tema de la salud es que normalmente no es gratuita. Claro. Y el sistema de salud mental es en consultorio y cara. Claro, sí. Entonces, el Estado tiene que dar otras formas más comunitarias, ya sea, no digo terapéuticas, porque nosotros no hacemos terapia, Claro, no diagnosticamos, no damos remedio, nada de eso, no hacemos nada de lo que hace el psicólogo. Claro. Pero sí podemos anticiparnos, ¿cierto? Y que sea más barato, más comunitario, más popular. Está Bien. entendido y quedó clarísimo. Bueno. Entonces, la tenemos a ella, y desde que arrancó acá siempre... Sí, podemos siempre hacer con el esto, podemos discurso. hacer esto, podemos hacer esto. Bueno, vamos Siempre. los que quieran a registrarse, ATPS Santa Cruz en Facebook, ahí tienen todos los datos, tienen Sí. teléfono, tienen mail, tienen todo como para que se registren, títulos oficiales y títulos no oficiales para poder estar dentro de este grupo. Perfecto. Le Bueno, agradecemos la le visita. agradecemos la Han visita. venido hasta la radio Bueno. a tomarse el tiempo de contarnos lo que están haciendo. Muy Bueno, amable. muchas gracias a ustedes por las preguntas también. Ahí va, la preguntón. ¿Viste? Bueno, vamos a un cortecito, tenemos Sí, tema. tenemos temas siempre. Tenemos tema, El no lo vi tres, yo, no el lo vi tres. yo. Perdón. En la grilla, Clau. Ay, no lo vi. Me pone en un momento. Ah, está. The Last Feeling. Ahí va. Oh my Lord,
Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. En Distribuidora Tía María, para este Día de la Madre, te esperamos con importantes premios. Con la compra de frutas, verduras, encurtidos, frutos secos, el día 20 de octubre en el local de Entre Ríos 468, ganate 3 órdenes de compra por 50.000 pesos y una cena para 2 personas en un importante restaurante de la ciudad. Tía María te espera con promociones semanales y todos los productos que te gustan. Tía María, todo fresco y suelto. Y muy feliz Día de la Madre. ¿Buscas algo especial para encender la pasión o sorprender a esa persona especial? En Salomé tenemos lo que necesitas. Nos encontrás en Galería Pardo, Sapiola 1082, local 10, de 17 a 20 horas. Y en Galería Macatoviano, de 15 a 20. Ofrecemos sex shop, lencería erótica, pijamas y ropa interior hasta el talle 64, tanto para hombres como para mujeres. Además, trabajamos hasta en 3 cuotas sin interés. Y si abonas en efectivo, transferencia o débito, te damos un 20% de descuento. Síguenos en Instagram como @Salomé10shop y en Facebook como Salomé Morales. Para consultas, llámanos al 2966 53 58 33. Salomé, donde la sensualidad no tiene límites. Atención Río Gallegos, si necesitas moverte por la ciudad, somos tu mejor opción. En Taxis Malvinas Argentinas te ofrecemos un servicio las 24 horas, incluso los feriados. Con más de 35 coches, garantizamos sin demoras y con la mejor atención. Además, por el Día de la Madre, te regalamos increíbles premios. Primer premio, 200.000 pesos. Segundo premio, 100.000 pesos. Tercer premio, una cena para 2, solo por usar nuestros servicios recibirás un bono gratuito para participar en el sorteo. Sí, escuchaste bien, sin costo adicional. Llámanos al 444400 o 444401 o escríbenos por WhatsApp al 2966 401435. También seguinos en Facebook como Radio Taxi Malvinas Argentinas. Taxi Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. Si formás parte de una asociación civil, fundación, cooperativa o agrupación de vecinos organizados y tenés un proyecto o idea que busca el bienestar en tu comunidad, esta iniciativa es para vos. CGC lanza para toda Santa Cruz la 4ª edición del programa de fortalecimiento, que busca generar transformaciones positivas en nuestras comunidades a partir del desarrollo de las organizaciones que la conforman.
Ingresa en www.fortalecimientocgc.com para inscribirte en el evento lanzamiento y conocer todo sobre este programa. Alarmas Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Es el lugar, Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En octubre DM está de cumple. Cumplimos 29 años y tiramos muchas promos por la ventana. Celebramos un año más juntos a los comerciantes argentinos. DM en octubre está imparable. Mira todas estas promos que tenemos para vos. Ingresá a dmgroup.com.ar/aniversario. Todas las semanas nuevas promos imperdibles. Anímate, unite a la gran comunidad de Cuota Diaria. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional.
Me hizo mal el azúcar de las galletitas, Maru, me hizo mal. ¿Por qué Casi me comiste peleo con galletitas? Julián. Vos que sos diabético, ¿por qué comiste Porque galletas? tenía ganas de comer dulce, porque se... Hoy está un día... Usted sabe, así. Y eso que hay solcito afuera, ¿vieron? Sí, Que cuando sí, hay sí. sol es como que... Le damos la bienvenida a nuestra columnista, nuestra Nutri favorita, como dice Claudia. Está Marujil aquí en el piso. La Bienvenida. ovación del público. La ovación se escucha. Muchas gracias. Gracias siempre por la visita, Maru. No, por favor, gracias a ustedes siempre por el espacio. Bueno, hoy vamos a hablar un poco, hoy traje un poco de efemérides. A ver. Hoy traje A ver. efemérides, traje fechas que han pasado y que están por venir. Ajá. El 16 de octubre, todos los años, se conmemora el Día Mundial de la Alimentación. Ajá. El Día Mundial de la Alimentación siempre es lanzado y organizado por la FAO y la OMS, ¿no? Por la Organización Mundial de la Salud, y todos los años tiene distintos lemas. El año pasado el lema era por una alimentación soberana, o sea, que cada país tenga la soberanía alimentaria y la disponibilidad de alimentos dentro de su propia producción. El anterior era por un agua segura, y este año habla del derecho, lo traje anotado para no decirlo mal, el derecho a los alimentos para una vida y un futuro mejor es el lema de este año, que habla un poco de la disponibilidad, o sea, primero el derecho a la alimentación, ¿no? Que el derecho de la alimentación tiene que ser garantizado todos los días para todos en cualquier lugar, ¿sí? El derecho de la alimentación tiene que ser garantizado, y el lema de este año habla un poco de que este derecho tiene que ser garantizado por alimentos de producción propia, o sea que cada país, nosotros sabemos que bueno, que Argentina produce alimentos para alimentar a cuatro veces a cada argentino. Ujú. Es la estadística, o sea, la producción misma de Argentina produce 4 veces lo que un argentino puede consumir. Así que deberíamos todos los argentinos tener el acceso al derecho a la alimentación sin ningún conflicto. Pero bueno, ponele. Pero después hay otras cuestiones que tienen que ver con barreras desde lo económico y la accesibilidad, que es un poco lo que el Día de la Alimentación viene a concientizar, ¿no? Bien, en este marco del derecho a la alimentación y todo, dice que si, por ejemplo, en Río Negro producen muchas manzanas, y se exportan, muchas deben Deberían quedar en el dentro país, del país para que puedan ser consumidas, ¿verdad? Tal cual, y justamente para garantizar un estado de salud y un futuro mejor, ¿no? Sabemos que el acceso a una alimentación saludable de producción ayuda a que tengamos todos una alimentación suficiente, de calidad, soberana, inocua, ¿sí? Y repartida de manera equitativa, ¿no? Pero bueno, después, ya repito, hay otras barreras, quizás desde lo político ya más hablando, que dificultan un poco esta distribución, pero bueno, la idea es siempre trabajar en la concientización para poder lograr un futuro mejor. Ujú. Sabemos que las cabezas bien alimentadas son cabezas que rinden bien en un futuro. Cuando yo empecé a estudiar hablábamos esto del plan de 1000 días. De hecho, el plan de 1000 días es una ley que fue acompañada justo a la ley de la despenalización del aborto. Del aborto. Iba acompañado con la ley de 1000 días, que la ley de 1000 días habla desde la importancia de la alimentación, desde la concepción del embarazo hasta el año de vida del bebé. Ujú. Entonces, sabemos que ese es el momento en donde los túbulos neurales, las neuronas y el cerebro empiezan a crecer y necesitan de la disponibilidad de una alimentación en buena cantidad, soberana y inocua, para poder garantizar el correcto desarrollo del cerebro de ese niño, que potencialmente será un adulto con todas las capacidades para poder desenvolverse en una sociedad. Bien, del niño y de la mamá, ¿no? Tal cual.
Bien, porque es el plan materno-infantil. Sí, que sí. cubre. Nosotros, por ejemplo, yo siempre les digo a las mamás, porque por ahí cuando van preocupadas al consultorio, van con esto de, no, bueno, pero yo no quiero que nada le falte a mi bebé. A tu bebé no le va a faltar nada, le digo yo. A tu bebé no le va a faltar nada, porque tu bebé, el cuerpo es tan fantástico de la mujer cuando está en el momento del embarazo. Es tan fantástico que el cuerpo, si la mamá no tiene la disponibilidad para consumir alimentos, el cuerpo le va a dar todo lo que el bebé necesita para su desarrollo al bebé. Nos lo va a quitar a nosotras. Claro. Que es lo que pasa, por ejemplo, cuando no comemos la suficiente cantidad de calcio. Tienen problemas dentales. Tienen problemas de dientes, de uñas, de huesos, empiezan a transformarse las porosidades óseas. Entonces digo, al bebé no le va a faltar nada. Lo que no va a faltar es a nosotras. Por eso es que es tan importante la alimentación durante este periodo. Y la lactancia, ¿no? Tal cual. Así que bueno, eso con respecto a al Día Mundial de la Alimentación, repetir esto de que la alimentación es un derecho que debe ser garantizada todos los días, para todos y en todos los lugares del mundo, ¿no? Porque la Organización Mundial habla de, la Organización Mundial de la Salud habla a nivel mundial. Después, a nivel Argentina, ya después ahí está la FAO y la SAP. Bien, y vamos a la otra efeméride, que es el 19 de octubre, el sábado. Es un día más que busca la lucha, que es un día mundial de la lucha contra el cáncer de mama. Ahí está, no me salió, se me trabaron todas las lenguas. Estamos en Octubre Rosa. Estamos en el Octubre Rosa, Sí. Estamos en la semana de la concientización sobre la lucha del cáncer de mama, porque estaba pensando en otra cosa, porque justo también estamos en la semana de la prevención y la concientización del cáncer de pecho. ¿Qué es el cáncer de pecho? Es el cáncer de mama, pero que se desarrolla en hombres, en personas trans y se me fue y binarios. Ahí está, se me había ido el otro término. Es la semana... No binarios. Es la semana de concientización del cáncer de pecho también, que se puso dentro del Octubre Rosa, porque no deja de ser un cáncer desarrollado en las glándulas mamarias, pero bueno, son personas que no tienen pechos, no tienen mamas. Entonces se desarrolla dentro del músculo del pecho. Entonces, cáncer de pecho, que justo estaba leyendo estadísticas que dice que afecta a uno de cada 500 hombres. Digo, o sea, realmente es un número... bastante alarmante, y digo, y a veces por una cuestión de género o porque se relaciona solamente el cáncer de mama con las mujeres, los hombres no le prestan atención a este tipo de patologías, pero que también les puede afectar a ellos. Entonces, bueno, llamar un poco, bien, este mes tiene el objetivo de la concientización, de la prevención, y si así llega a ser, de la concientización de los tratamientos y de los cuidados paliativos que pueden llegar a tener. Y dentro de esta campaña de prevención está justamente el cáncer de pecho, que es igual al cáncer de mama, pero que se desarrolla en hombres. Así que bueno, un poco traerles eso. Todos los años se busca la concientización, la prevención, la detección temprana, que es lo que es lo que más o menos busca esta fecha. Yo por ahí no me voy a meter mucho en eso, porque ya tiene que ver mucho con los médicos, pero digo, sí, los exámenes periódicos todos los años, tratar de no dejarlo pasar, porque a veces uno entre las rutinas es como que dice, bueno, sí, algún día me lo voy a hacer, y cuando uno se da cuenta pasaron como 3 años de la última vez que se hizo un estudio médico, no solamente de sangre, sino las mujeres sabemos que tenemos que hacernos nuestros chequeos anuales, y los factores de riesgo de un cáncer de mama simplemente son la edad y el hecho de ser mujer. Digamos, o sea, solamente con el hecho de ser mujer y tener más de 40 años aumentan nuestras probabilidades del cáncer de mama. El 75% de los cánceres de mama detectados no tienen un antecedente genético, entonces tampoco podemos hablar de que porque uno debería tener la predisposición genética, no es necesariamente un factor de riesgo. El factor de riesgo es el simple hecho de ser mujer y de tener más de 40 años. Que son 2 factores de riesgo que no son modificables, o sea, nosotros no podemos modificar eso. Y si tenés antecedentes familiares, con más razón, ¿no? Con más razón. Los factores modificables son los que no podemos modificar, pero digo, sí hay factores que nosotros podemos modificar, que son los que tienen que ver con nuestros hábitos de vida. El fumar, el tomar alcohol, el tener una alimentación poco saludable, el tener un estilo de vida sedentario, son todos factores de riesgo que
sumado al hecho de ser mujer, la predisposición genética y la edad y todas esas cosas que no podemos modificar, terminan aumentando nuestras posibilidades de desarrollar algún tipo de cáncer, y más el cáncer de mama, ¿no? Que es que hoy cuando estaba buscando estadísticas, buscaba esto, y a 1 de cada 8 mujeres el cáncer de mama afecta. Sí sabemos que es un cáncer que detectado de manera temprana puede ser totalmente neutralizado y sin ningún conflicto, pero bueno, a veces en esto del dejarnos, de las rutinas, de los chequeos y demás, este tipo de cáncer es bastante silencioso hasta en que empieza a desarrollar algo que nosotros podamos ver. Por ejemplo, la forma más simple de poder detectarlo es el tacto. ¿Sí? Las mujeres tenemos como el protocolo un poco de cómo nos tenemos que palpar para poder identificar algún tipo de bulto o demás. Y ni bien uno identifica bulto, así uno diga, bueno, no, es una bolita de grasa, además, no, bueno, vamos al médico, nos sacamos las dudas y no suponemos nada, pero bueno, a veces al no sentirlo, puede estar debajo del músculo y demás, hasta que no empieza a tener algunas consecuencias en los pezones o empezar a supurar algún tipo de pus o algo que no es normal en nosotras, ahí recién es como que nos llama la atención y en ese momento ya es bastante tardío, digamos, en la detección. Entonces por ahí siempre la prevención. Buscar la prevención temprana, y eso es con los estudios, eso es con los chequeos y con el palpar diario. Si se puede, cada vez que una se baña, son 2 minutitos, se palpa y estamos todas tranquilas y seguras en nuestros pechos. Así que, repito, factores modificables, eso sí nosotros los podemos modificar, que son los que tienen que ver con nuestra vida sedentaria, con nuestros hábitos malos con respecto a la alimentación, con el hábito de fumar y tomar alcohol. Digo, bueno, son todas cosas que nosotras podemos modificar y que podemos ayudar un poco a nuestro cuerpo al no desarrollo de estas patologías, ¿no? Que sabemos que el cáncer no solamente es de mama, sino que todo nuestro cuerpo tiene la posibilidad de desarrollar estas células malignas. Entonces, el uso de antioxidantes también es muy positivo. Los antioxidantes podemos encontrarlos de manera natural en los alimentos, como en las frutas o en las verduras. Arándanos. En los arándanos, exactamente. En los cítricos se encuentran mucho los antioxidantes, todos los que vitamina C y demás. Lo podemos encontrar mucho también en los té verdes. ¿Sí? El té verde, el té rojo también, ¿no? Todos los té de colores son bastante antioxidantes. Entonces esto también ayudan. ¿Por qué? Porque las células cancerígenas justamente es un proceso de oxidación celular. Entonces estos antioxidantes lo que hacen es venir y evitar esa oxidación celular. Les digo, no es... Sí, no, o sea, no les digo que es la cura del cáncer, pero sí ayuda a evitar la oxidación celular. Claro. Siempre ayuda a la prevención, repito, esto de factores que nosotros sí podemos modificar dentro de nuestro estilo de vida, digo, agregar un tecito verde por las tardes, digo, empezar a agregar un poco más de frutas cítricas a nuestra alimentación para poder ayudar. Por ejemplo, ahora estamos en la época de frutillas, de los arándanos, de todo lo que son los frutos rojos, y son las frutas que por excelencia tienen antioxidantes. Entonces es una muy buena oportunidad como para empezar a incorporar en todas las estaciones algún grupo de antioxidantes como para evitar la oxidación celular. Perfecto. Muy bueno. Qué genio, qué genio. Sí, y siempre volvemos al tema de los procesados. Sí, ¿no? bueno, que generan factores de riesgo. Todo lo que es lo ultra procesado, lo que nosotros vamos al supermercado y compramos en paquetes y demás, todos los conservantes, colorantes, aromatizantes, saborizantes, todos los terminados en ante que vemos cuando vamos, que lo veíamos el otro día cuando leíamos las etiquetas, todos esos elementos son todos elementos que pasan por el proceso oxidativo, ¿no? de nuestro cuerpo y realmente quizás en una edad juvenil no nos afectaría tanto, pero si nosotros seguimos con ese estilo de vida y sin hacer actividad física, que es una forma de poder eliminarlos y demás, probablemente terminemos desarrollando cualquier tipo de patología, no solamente el cáncer, sino sabemos que las enfermedades crónicas no transmisibles son producto de este estilo de vida. Entonces digo, ¿qué tanto y con tantas cosas, qué tantas enfermedades podemos prevenir comiendo bien, haciendo una actividad física, capaz no diaria, pero día de por medio, disminuyendo el consumo de alcohol? Digo, no es que no es tomar, pero digo, disminuyendo un poco el consumo de alcohol, y el cigarrillo sí. Obviamente
tratar de no consumirlo. Digo, son cambios que son muy significativos a nivel salud general, que realmente puede traernos muchísimos beneficios, repito, no solamente evitar la aparición del cáncer, sino también evitar la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, las pancreatitis, las inflamaciones intestinales, los colon irritables, los divertículos, hemorroides. Podríamos hablar de un montón, porque la realidad es que este estilo de vida poco saludable termina desembocando siempre en alguna de estas patologías, digo, y nos terminamos dando cuenta cuando somos grandes y cuando vamos al médico y nos terminamos enterando del choclo de cosas que tenemos y que podríamos haberlo cambiado simplemente esto, cuidar las porciones, elegir mejor los alimentos, tratar de comer menos procesados, tratar de no tomar tantas gaseosas, digo, los azúcares. Son pequeños detalles que terminan generando unos cambios sumamente favorables a nivel salud en general. Así que un poco la idea de la fecha, digo, es concientizar con esto de la detección temprana, pero también del que uno todavía está a tiempo de poder modificar ciertos hábitos que pueden llevarnos a tener un estilo de vida más saludable y a tener por ende una salud mejor y llegar con nuestra casa lo más entera posible al final de nuestras vidas, ¿no? Que es lo que uno siempre quiere, llegar en las mejores condiciones. Así que es lo que yo siempre les digo, de nuestra casa es nuestro cuerpo, que es donde nosotros habitamos. Y la calidad de los materiales con la que yo construyo mi casa va a determinar con qué fortaleza llega a mi casa a las distintas tormentas que vamos a tener a lo largo de la vida, pero que al finalizar llegue lo más entera y íntegra posible. Así. Genial. Bueno, te agradecemos como siempre esta participación en esta columna de los jueves. Nos vamos a ir despidiendo de esta edición de Día Jueves. Pasó rápido, ¿qué te pasa? ¿Querés irte rápido, pajarito, no? Está lindo el día. Quiere ser 19 grados la actual en la capital de la Está lindo el día. Está hermoso, hermoso. Pasaron hoy Mauricio Núñez, ciclista atropellado hace un par de días atrás, un par de semanas atrás. Sí, está realizando una rifa para recuperar su bicicleta. Pasó Javier Montané y Daniel Aburto, sí, de la Asociación de Trabajadores en Psicología Social, y nuestra querida Maru Gil en su columna habitual de todos los jueves, en este Fuera de Contexto, que pasó volando. Gracias, pajarito, nos vamos a reencontrar mañana después de las 2 de la tarde. Gracias, Sandra, en la producción, gracias, Juli, en la puesta en el aire a través de los canales de YouTube y del Facebook. Gracias, querida compañera Claudia Rataro, en el Día de la Lealtad. Usted que es radical, le mando un saludo. Gracias. Se agradece mucho. ¿No te gustó el saludo? No, está bien. Sí, digo, no, está bien. No te veo tirar papelitos, nada. Soy más leal que muchos compañeros, me parece. Olvídate, por eso te estoy saludando. Por eso te estoy saludando. Chan. Y claro, viste, más habría que hacer un 18 de octubre, el día de la deslealtad, y ahí sería mucho lo que se iban a juntar ahí, mucho, claro, para todos los que quedaron fuera del 17, porque viste, algunos deberían replantearse su... No los vi hoy nadie recordó nada, no los vi a los compañeros, en serio digo yo, No escuché nada yo, por eso. Voy a hacer una adivinanza que tiene que ver con algo de la realidad. A ver. ¿Quién saludó a quién en el Día de la Lealtad Peronista? ¿Conocido? La respuesta les asombrará. A ver, ¿Javier? No, pero por ahí cerca. ¿Y Menem? ¿Martín Menem? No. No, ese que va a saludar no puede saludar a nadie, ese tipo. No. ¿Adorni? No. Ay, pero me mataste. De vender. Saludó una referente del gobierno nacional a una referente del peronismo, incluso del peronismo. Patricia en algún momento fue compañera. No. ¿Fue Bullrich? Lo vi yo. ¿La querés decir? ¿Quién? Es medio... Son esas cosas... Vicky Villarroel. Vicky la digo por el cariño que le tengo. La vicepresidenta. Victoria Villarroel, la vicepresidenta, subió una foto con Isabel Perón. Isabel Perón está viva, vive en España. Y dijo, y posteó, en un día como hoy, en donde se habla de lealtad, quiero reivindicar su figura. Me encanta reivindicar cosas raras. Esto me hace acordar a Marvel. ¿Vicky Villarroel?
Marvel, ¿vamos a entrar? ¿Viste cuando Marvel junta Hay distintos muchos peronistas universos? que son más Cuando mezcla Batman con... que tenemos hoy. Es el multiverso. Sí, eso es Argentina. Hay muchos, no lo entenderías. Hay muchos de los que se dicen compañeros que son más derechosos que la propia vicepresidenta de la Nación. Sí, y me hago cargo de mi palabra, olvídate. ¿Te haces cargo que sos derechoso? No. Sí. Peronistas, que se dicen peronistas. Hay muchos derechosos de varios partidos que se podrían juntar y armar un partido Pero nuevo. olvídate, odiadores seriales son. Sí, tal cual. Pero bueno. ¿De qué me hablas? Bueno, mejor no importa, vamos a dejarlo así. No hablamos de ciertas cosas. Nos vamos a despedir hasta mañana después de las 2 de la tarde. Quédate en sintonía a las 5. Javi Cebeso con su rock and frío. A las 7 a toda velocidad. Hoy jueves está Lucas Espinosa. No sabemos si está. Sí, está a la vuelta del perro. Todo por la 100.9. Mañana nos reencontramos y recordad que mañana se vienen Reinas. Mañana tenemos el segmento Relajá. Ahí está. A cargo de Beto en esta oportunidad. Sí, señor. Sí, bien. Señora. Y el siguiente, Sandro, ¿no? Después Sandro le vamos a poner la... Juli. Juli viene después. Después viene Juli. Después arranca de vuelta usted, allá por noviembre ya. Sí. Claro. Exacto. Juli descubrió un montón de canciones que se pueden acoplar a la lista de esa de la otra vez. Sí, de esos de cover que no sabías que eran covers, ¿viste? Encontré un montón y dije, mira, estos son para la lista. Ya dije, cuenta de lo que te viene. Dije, para la lista de Juli. No, yo ya tengo pensada la que sigue. Ya tengo pensada la que sigue. No lo voy a decir. De mañana y del próximo viernes ya, armadita. Como para que vayas pensando vos. Bien. Y nadie dice nada, encima nos vamos a pisar un día. Un día nos vamos a pisar de verdad. Un día nos vamos a pisar. Espero que nadie me haga la... el otro para no quemar. Yo pido el del otro viernes y me retiro. No. Acá está todo. Hay un compromiso acá, hay un compromiso y ya está. Ahora si tenés miedo de participar es otra cosa. Mañana 9 reinas. 9 reinas. No, reinas solas. Reinas nada más. Chau, hasta mañana. Chau. Acompaña tu tarde con la mejor selección de rock nacional.